unos seres llamados ángeles. De eso es lo que hemos estado eh, hablando. Ya hablamos de los ángeles santos, de las huestes celestiales, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de los cuatro seres vivientes. Nos corresponde en este capítulo hablar de el otro tipo de ángeles, los ángeles caídos. Los ángeles caídos son todos aquellos que propiciaron una rebelión celestial contra Dios, por lo cual fueron expulsados del cielo. Por eso se les llama ángeles caídos, según lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 12, del 1 al 9 aproximadamente. Fueron expulsados del cielo cuando se rebelaron en contra de Dios, pero como parte de la manifestación de la gracia de Dios, algunos de ellos, no todos, fueron lanzados al infierno. Por lo menos eso nos dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Repito, como parte de la manifestación de la gracia de Dios, algunos de ellos, no todos, fueron lanzados al infierno, a espera del juicio o del gran juicio del día final. Otros fueron lanzados a la tierra juntamente con Luzbel, o Satanás, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por tanto, muchos de ellos, nos estamos refiriendo a los ángeles caídos, muchos de ellos moran en las regiones celestes. Según Pablo en el libro de Efesios, si usted recuerda, en el capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Unos fueron lanzados al infierno y otros fueron lanzados a la tierra y moran en las regiones celestes. La palabra de Dios nos enseña que este grupo de ángeles, los ángeles caídos, espíritus demoníacos, demonios, están bien organizados y, como acabamos de leer, cuentan con principados. Un principado es básicamente un territorio que es administrado por un príncipe. Cuentan con potestades, aparentemente está hablando de rangos militares, potestades. Autoridades, cuentan con gobernadores, con príncipes, con rango territorial, ¿verdad? Y huestes, que estamos hablando de las divisiones, por decirlo de alguna manera, militares, lo que demuestra que definitivamente están bien organizados. Su regente o autoridad suprema es sabido es Satanás. Su nombre propio, Satanás, quiere decir enemigo, adversario o el que se opone a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo, el adversario,
el que se opone a Dios. En segunda de Tesalonicenses algo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 4, el que se opone a Dios. Si de Dios procede todo lo bueno, ¿verdad? Puesto que la palabra de Dios lo dice ahí en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, de Satanás procede todo lo malo, absolutamente todo lo malo. San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo malo procede de él. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque él es padre de mentira. De ahí que se dice que Satanás busca la destrucción absoluta de todo ser humano por medio de la promoción del pecado. Satanás no promueve, aunque nos hace pensar eso, el pecado para nuestra propia satisfacción o beneficio, sino para nuestra propia destrucción. Por eso, entre otros calificativos, se le llama la serpiente antigua, tratando de indicarnos que es un ser muy astuto, muy labioso, muy artero, muy artista, seductor, ¿verdad? Se le llama la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9. El lobo feroz, o sea, el que se esconde, el que espera su presa, el que la acecha, el que espera el momento más claro para atacar y destruir. Él viene para atrapar, arrebata a los más débiles, se los lleva y en sus escondrijos los mata. El adversario, el león rapaz, se le conoce también como el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. El engañador, el que seduce y engaña a los creyentes. No en vano, en primera de Tesalonicenses 3:5, se le llama el tentador. El emperador de la muerte o destructor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14. El demonio, del griego daimon, que quiere decir impulso o fuerza maligna. Diabolos, que quiere decir el que divide, el acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La parte B de este versículo dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es un chismoso. Ahí está, delante de la presencia de Dios. Señor, pero viera que Carlos Corrales. Señor, viera que dijo. Señor, viera que él hizo. Oiga, debe ser mortificante para Dios. Por dicha, Dios es Dios, ¿verdad? Pero él está ahí, sembrando cizaña en contra de nosotros, como si Dios no fuese omnisciente, omnipresente y supiese todas las cosas. Es el acusador, dice, de los creyentes. El amo de las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Si él es el príncipe de este mundo, entonces todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos de este mundo están bajo su dominio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso se le llama
casualmente el príncipe de este mundo, porque este mundo ha sido entregado en sus manos. El día que Adán y Eva pecaron, el sol de justicia se retiró de esta tierra y este mundo quedó en tinieblas. El príncipe de las tinieblas está bajo el control y dominio de Satanás. Por eso, en la tentación de Cristo, cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo, le ofreció los reinos de este mundo, porque le han sido entregados. Él domina el mundo entero. Satanás, junto con sus ángeles caídos, son enemigos de Dios, de todo hombre y particularmente de la justicia y todo creyente. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Satanás y sus demonios existen para promover todo tipo de maldad y vejación, todo aquello que vaya en detrimento y destrucción del ser humano. Dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, por eso, el ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, o sea, Satanás, está hablando del pastor, del buen pastor y de su antitipo. Entonces está diciendo, el ladrón no viene para hurtar y matar, o el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A eso ha venido Satanás y sus demonios. Ellos, Satanás y sus demonios, sin embargo, se presentan como una opción para el hombre ante las demandas de un Dios santo y justo. Esto es increíble, esto es el colmo. Aquel que busca la destrucción de todo ser humano, y particularmente de los creyentes y la justicia de Dios, aquel que se opone de Dios, viene a nuestras vidas y se ofrece como una opción ante las demandas de un Dios santo y justo. Lo vamos a poner así. Si Dios te ha puesto condiciones para bendecirte, porque las bendiciones de Dios son condicionadas, si Dios te ha puesto condiciones para bendecirte y ayudarte, si tienes que ser justo y santo, ¿verdad? Si tienes que ser justo y santo, para que Dios pueda bendecirte y ayudarte, yo te ofrezco otra opción. Lo hizo con Adán y Eva. Los hizo pensar que comer del fruto prohibido y desobedecer a Dios era una mejor opción. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, no podemos, porque el día que comamos de él, vamos a morir. Nosotros tenemos que creer a Dios y tenemos que obedecer a Dios en todo. Y de repente la serpiente o Satanás le responde a la mujer, no moréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios. Pregunta, ¿cómo había hecho Dios al hombre? A su imagen y conforme a su semejanza. No era suficiente. Ahora les dice que si comen del fruto, van a ser mejores. Él se ofreció, le ofreció otra opción, otra alternativa a Adán y Eva. En lugar de creer y obedecer a Dios, les ofreció otra alternativa, la alternativa de ser como Dios. Lo hizo con el pueblo de Israel en repetidas ocasiones. Recordamos al rey Amasías. Había sido bendecido por Dios. Y de repente entra en guerra, creo que era con los edomitas, y él había alquilado de la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel en algún momento de la historia, después de Salomón, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte
adoptó el nombre de Israel y su capital fue Samaria. Y el reino del sur adoptó el nombre de Judá y casualmente la capital era Jerusalén. Bueno, el rey Amasías en Jerusalén va a entrar en guerra con los edomitas, pero había alquilado o contratado de la nación de Israel, o sea, del reino del norte, 100,000 hombres. Entonces, cuando se dispone a ir a la guerra con los edomitas, Dios le dice que vaya a la guerra y va a salir exitoso, pero que no lleve a estos 100,000 hombres que había contratado, que había alquilado de la nación de Israel o del reino del norte. Amasías obedece, va a la guerra, Dios le prospera, vuelve exitoso a Jerusalén. Con un pequeño detalle, que después de haber vencido o derrotado a los amonitas, con la ayuda de Dios, se llena de orgullo y trae los ídolos, los dioses de los amonitas a Jerusalén e induce al pueblo a adorarlos. Esto es increíble. Dios le había ayudado a derrotar a los amonitas. ¿Qué pasó? Él quería llevar a estos 100,000 hombres que había alquilado, que había comprado, que había contratado de Israel, del reino del norte, para borrarlos de la faz de la tierra. Y Dios no se lo permitió. Entonces él dice, pues a partir de hoy voy a comenzar a adorar y venerar a los dioses de los amonitas. Por favor, los dioses de los amonitas no pudieron resistir el embate del ejército de Dios con Amasías. Es increíble. El pueblo de Israel, inclusive, en algún momento, cuando es exhortado por Dios a volver a sus caminos, manifiesta no interesarle porque tiene un pacto con el infierno y no le preocupa lo que Dios haga. Isaías, capítulo 28, versículo 15 y 18. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Señor, no importa, nosotros tenemos un pacto, dice, con el Seol. Le recuerdo que la palabra Seol era la palabra usada en hebreo para referirse no solo a la sepultura del cuerpo, sino a la sepultura del alma, en espera del día del gran juicio. Que en el Nuevo Testamento la palabra usada para referirse a este lugar donde moran los muertos es la palabra Hades. Y en latín, todavía en el Nuevo Testamento, la expresión latina es infierno. El lugar de abajo donde moran los muertos. De donde Seol, Hades e infierno son el mismo lugar. Y ellos están diciendo, tenemos un pacto con el Seol, tenemos un pacto con el infierno. No nos interesa lo que usted pueda hacernos, porque tenemos un pacto con Satanás y él va a salvaguardarnos. Y Dios les dice, pues lo siento, queda nulo, porque vendrá el turbión y los va a arrasar. Satanás entonces siempre se presenta y siempre nos presenta a nosotros opciones
o alternativas. De hecho, Satanás ha creado todo un sistema basado en la superstición, la idolatría y el ocultismo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que un ídolo nada es, más que un muñeco de madera, de yeso, qué sé yo, de qué material. Y si un ídolo nada es, más que un muñeco de madera y yeso, ¿cómo es capaz de conceder favores a los hombres? Bueno, muy sencillo, Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, eso es posible por la siguiente razón. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Así que no es el ídolo en sí, sino el demonio que está detrás de aquel ídolo. Y mientras nosotros estemos pidiéndole al ídolo, ahí está el demonio respondiendo nuestras oraciones y peticiones. ¿En qué vamos a caer nosotros? En la idolatría. Es efectiva, produce. Usted quiere un novio, quiere un esposo. Bueno, entonces pídale a ¿cómo es que se llama? A San Antonio. Y si lo pone de cabeza, más efectivo. ¿Cómo se llama eso? Idolatría y superstición. Y si usted perdió un bien muy preciado para usted, que ha pasado de generación en generación, de su bisabuelo al abuelo, del abuelo a sus padres, y es un camafeo o es una joya que usted tiene guardada y que usted aprecia mucho, entonces si se te perdió, muy sencillo, báilele una piecita a San Pascual Bailongo y aquel bien que se le perdió va a aparecer, es más, hágale prueba. ¿Cómo se llama eso? Superstición e idolatría. Usted va donde el médico, no te pueden ayudar, o el tratamiento sale muy caro. ¿A dónde va? Por ahí a Limbo Las Cañas. Hay una persona que te puede, por una módica suma, hacer una limpia. Estamos buscando un brujo. Entonces, un hechicero. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se llama así: idolatría, superstición y ocultismo. Los demonios están detrás de esto. Si los ídolos son capaces, siendo de yeso y de madera, contestar nuestras peticiones, no son ellos, son los demonios que están detrás de ellos. Su poder y autoridad, bueno, tienen poder sobre los elementos. Recordamos en el caso de Job, manipularon el ambiente, ¿verdad? Los elementos. En Job, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 19, si usted gusta leerlo. Tienen poder sobre las enfermedades, ¿verdad? Le causaron a Job, una especie de sarna maligna en su cuerpo. Y muchos de los endemoniados en el Nuevo Testamento que el Señor liberó padecían de enfermedades como epilepsia, ceguera, eran sordomudos, entre otros. Tienen poder para disfrazarse como ángeles de luz. Y usted dice, mire, es que me apareció un santo, que me apareció la mamá del Señor Jesús. Bueno, sí, probablemente te apareció. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14, que probablemente fue un ángel, un espíritu maligno. Porque nadie puede regresar de la muerte. Apréndaselo, la palabra de Dios lo dice en el libro de Job, en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Nadie puede regresar, no les es permitido regresar. El único que ha regresado es el Señor Jesucristo, que yo recuerde, y con sus excepciones, para mostrar su gracia y su poder, levantó entre los muertos a algunas personas, como el hijo de la viuda Naín y a Lázaro, él mismo. Pero en términos generales, nadie puede regresar. Así que tienen el poder para disfrazarse como ángeles de luz. Pueden influenciar, eso sí, la mente y el pensamiento de los hombres. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 13 al 14, la palabra de Dios dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y como estos, muchos están ejerciendo presión sobre la mente y los pensamientos, no solo de los gobernantes del mundo, sino de las personas y también de los creyentes, como el diablillo de las fábulas que está ahí del lado izquierdo de nuestro hombro, susurrándonos cosas a los oídos. No aguante. No permita que nadie lo pisotee. Usted tiene derechos. Rómpale la cara. Y ahí están, atizándonos. Ellos tienen esa capacidad de influenciar la mente y el pensamiento de los hombres. Sí, pueden poseer el cuerpo de una persona, controlando sus pensamientos y su voluntad según se les conceda la oportunidad. Yo no sé si decirlo, pero podríamos decir que hay un principio de interpretación, al que podríamos llamar el reverso. ¿Por qué el reverso o el inverso? Porque a veces podemos aprender de las tinieblas y a veces podemos aprender de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de momento nosotros pensamos en Dios, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, cuando ellos vienen a nuestro corazón, ninguno de ellos va a romper la puerta de nuestro corazón y va a entrar a nosotros a la fuerza. Se requiere un acto de voluntad de parte de nosotros. Por ejemplo, para recibir al Señor Jesucristo, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, abrimos la puerta de nuestro corazón y le invitamos a entrar. Necesariamente tiene que haber una invitación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo adverso o reverso sería que para que un demonio pueda entrar en nuestro corazón, tiene que haber cierta disposición de nuestra parte, de nuestra voluntad, para que eso sea posible. Él no va a entrar a la fuerza, sino por medio de nuestro libre albedrío. Y hay puertas. Quizás sea un tema para otro estudio, para otro video, pero el orgullo y la soberbia, la maledicencia, creo que es así que se dice, simple y sencillamente son puertas que abren el corazón del hombre para que Satanás entre en él y le posea. Claro, la soberbia y el orgullo y la maledicencia. Ellos tienen esa potestad, ¿verdad? Para poder tomar el cuerpo de una persona y poseerlo según se les conceda la oportunidad. Sin embargo, su autoridad y poder es limitado. Está supeditado a la autoridad de Dios. Cuando Satanás aparece delante de Dios en la época de Job, y le dice, mira, tú le has dado todo, pero quítele todo, a ver si no blasfema en contra de usted. Y le dice Dios, bueno, vaya, pero no toque su vida, no toque su alma. Satanás no pudo hacer lo que hizo con Job, arrebatándole todo y dejándolo con una mano adelante y otra atrás, si Dios no se lo hubiera permitido. Y vuelve Satanás otra vez y le dice, bueno, Señor, está bien, pero carne por carne, piel por piel. Y le dice, bueno, que vaya, trate con su cuerpo, pero no toque su vida ni su alma. Quiere decir que su autoridad y poder es limitado y está supeditado a la autoridad de Dios. Que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, su autoridad está supeditada a la autoridad de Dios. Sabemos que Satanás suele imitar todo cuanto Dios hace, también su organización. Por eso cuenta con una trinidad satánica. El Satanás, el homólogo del Padre. El anticristo, el homólogo del Hijo. El falso profeta, imitando al Espíritu Santo. ¿Y con ellos quién? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y les acompaña quién?
La iglesia, ¿no? La esposa del Cordero. Pues bien, con ellos, Satanás, el anticristo y el falso profeta, les acompaña también la gran ramera. Un día, dice la palabra de Dios, todos ellos serán lanzados al lago de fuego. Lo que quiere decir que no se arrepentirán de sus actos atroces, de su rebelión contra Dios. Ni Satanás, ni ningún demonio. La palabra de Dios dice en Mateo 25:41, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Un día serán condenados por una eternidad. Por último, tenemos que decir que ellos no son invencibles. Pueden ser derrotados si nosotros como creyentes nos vestimos de la armadura de Dios y usamos las armas de nuestra milicia con eficacia y les enfrentamos con fe. Primera de Juan, capítulo 2. El gran problema de los creyentes hoy en día al enfrentar a Satanás es que lo estamos enfrentando desnudos. Y una persona que va a la guerra se prepara para ir a la guerra y se viste como guerrero y sabe usar las armas de su milicia. Ese es el problema que estamos enfrentando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido a Dios. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Está hablando de niños, está hablando de adolescentes, está hablando de jóvenes, quizás los más vulnerables por la edad en la que se encuentran. Y dice el apóstol Juan que ellos fueron capaces de vencer al maligno. La pregunta es, ¿por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mientras nosotros no dependamos de Dios, mientras nosotros no dependamos de su palabra y la tomemos como la luz que guía nuestro camino, la espada del Espíritu, vamos a ser derrotados por Satanás. Pero el primer pensamiento que Satanás va a sembrar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que somos débiles, es que no podemos derrotarlos, es que no vale la pena seguir. Casualmente, ese es el pensamiento que él va a sembrar en nuestras mentes. Ahora le voy a decir lo último también. Ellos no son responsables tampoco de todas nuestras derrotas, ni Satanás ni sus demonios. Muchas de nuestras derrotas tienen que ver con nuestra inmadurez espiritual y el grado de poder, crecimiento y dominio de nuestra carne. De nuevo cito, solo que esta vez lo vamos a buscar y lo vamos a leer, el pasaje de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué encontramos aquí? No una, varias promesas, y Dios no puede mentir. Dice, yo no voy a permitir que lo tienden más de lo que usted puede soportar. Además, la tentación es meramente humana, no es extraterrestre, una cosa así, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. No es sobrenatural, es humana. Pero yo les voy a abrir la puerta para que puedan huir. De manera que ellos no son responsables de todos nuestros fracasos y derrotas. Muchos de nuestros fracasos y derrotas tienen que ver con nuestra madurez espiritual, con nuestra inmadurez espiritual, con nuestra carnalidad. Tomamos la decisión de hacer las cosas y ni a 25 metros pasó un demonio.
Amigo y amiga, Dios nos ha dado un manual. Dependamos de Él y con ella derrotemos al mal. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.